Es importante destacar que toda esta información debe ser juramentada por el aspirante, lo cual implica que si hubiese alguna falsedad en sus contestaciones, la persona podría ser procesada por perjurio, y si se descubre dicha falsedad antes de la juramentación, ello podría sin duda alguna afectar dicha juramentación, y si se descubre luego de la juramentación, también entonces la persona se va a ver afectada, porque ello sería motivo suficiente para la revocación de su licencia para ejercer la abogacía. Quiero destacar que además de las contestaciones a estas preguntas y otras que aparecen en los documentos que tiene que llenar el aspirante deberá suministrar al tribunal otros documentos tales como certificados de antecedentes penales, autorización y relevo para dar acceso al tribunal a conseguir copia de expedientes médicos, por ejemplo, así como si la persona participó, fue miembro de las Fuerzas Armadas, pues deberá proveer lo que en inglés se llama el discharge. Toda esta información, todos estos documentos, todas estas contestaciones son evaluadas por la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía, la cual, si luego de su evaluación y análisis de todo esto que ha suministrado el aspirante, concluye que goza de esa intachable reputación, de esa idoneidad moral, así lo habrá de certificar al Tribunal Supremo. Si, por el contrario, la comisión entiende que se propone certificarle al Tribunal Supremo que no goza de esa idoneidad moral, entonces le dará, antes de así hacerlo, la oportunidad al aspirante de que en una vista ante la comisión pueda probar su idoneidad moral. Observen que digo probar su idoneidad moral porque le toca al aspirante así hacerlo. Es decir, el aspirante tiene el peso de la prueba para demostrar, para establecer que goza de esa reputación intachable que le hace merecedor o merecedora de ser admitido a la profesión legal. Si concluido el proceso, la comisión determina que el aspirante no posee ese buen carácter y reputación, entonces el aspirante puede acudir al Tribunal Supremo y solicitar la revisión de la determinación que ha hecho la Comisión de Reputación de Aspirantes al Ejercicio de la Abogacía. Si todo ha transcurrido bien, es decir, la comisión certificó la idoneidad moral o finalmente en revisión el tribunal así lo concluyó, entonces la persona habrá de prestar el juramento de admisión al ejercicio de la abogacía, en el cual se compromete a obedecer, a acatar el código de ética profesional y las leyes. En el Tribunal Supremo, en su jurisprudencia, en sus expresiones, contamos con varias determinaciones que son ciertamente muy interesantes
al momento de evaluar este proceso de admisión a la abogacía. Comparto con ustedes algunas de ellas. Tenemos jurisprudencia sobre aspirantes que antes de haber aprobado el examen de reválida fueron convictos, resultaron convictos por la comisión de delitos, tanto en el Tribunal Federal como en los tribunales de Puerto Rico. Tenemos también el caso de un aspirante que cuando era estudiante de Derecho aparece en una escritura como testigo cuando la persona que compareció supuestamente a esa escritura había fallecido y el abogado, el notario, que autorizó dicha escritura, falsificó la firma del supuesto compareciente que, como acabo de decir, había fallecido. También tenemos el caso de un aspirante que omitió decir que había sido arrestado en el estado de Florida por conducir en estado de embriaguez. Otro que también omitió informar que había sido emplazado en una demanda. Tenemos casos de un aspirante que mientras tomaba el examen fue detectado utilizando unos materiales no permitidos en ese momento para contestar el examen, así como el caso de una aspirante que también se le observó, se le detectó que mientras contestaba el examen lo hacía con un mecanismo o artefacto conocido como Bluetooth en inglés, conectado a un teléfono celular. También tenemos un caso de un aspirante que era alcohólico. ¿Y qué sucedió en ese caso? Pues en esa situación la Comisión de Reputación le sugirió, le recomendó al Tribunal Supremo que el aspirante fuera admitido a la profesión, pero con condiciones. ¿Cuáles condiciones? Que se sometiera a un tratamiento para el alcoholismo y que rindiera informes sobre su tratamiento periódicamente al tribunal. Como podemos observar, el tema de la ética en el contexto de los abogados y las abogadas es algo que no meramente comienza una vez las personas son admitidas al ejercicio de la abogacía. Ciertamente, sin duda alguna, una vez son admitidos al ejercicio de la abogacía, deben conducirse de manera ética. Sin embargo, hemos visto que es un tema que está presente, está latente durante el tiempo anterior a la solicitud de admisión al ejercicio de la abogacía y entre la solicitud y la admisión, mientras, por ejemplo, toma el examen de reválida. De manera que es importante que tengamos en mente que debemos contar con una intachable reputación, con una idoneidad ética, con una conducta ética sin reproches al momento de llegar a la ventana, a la puerta, que es la admisión al ejercicio de la profesión.
y a partir de ahí seguiremos con esa conducta ética intachable.